Actor de cine, teatro y televisión, Gerardo Romano se distinguió desde sus comienzos por la solidez para construir personajes complejos y controversiales, que despertaron debates sobre los temas que pocos se animaban a abordar. Romano participó de ciclos de televisión como Alta Comedia, Zona de Riesgo, Sin Condena, La Marca del Deseo y entre muchos otros papeles encarnó al Che Guevara, a Juan Domingo Perón y hasta al Conde Drácula. Romano también se puso en la piel de San Martín, en el unipersonal Padre Nuestro. Fue protagonista en exitosas obras de teatro y el cine tampoco se privó de tenerlo actuando papeles memorables. Señoras y señores, con nosotros, Gerardo Romano. Hola, amigo. Gracias, muchísimas gracias. Hola. Bueno, primero te quiero agradecer porque vos no sos de dar entrevistas muy frecuentemente. Y cuando no estoy trabajando, no siento que tenga muchas cosas para decir, o que ya las he dicho, que no soy original. Aunque ahora estoy más dicharachero últimamente porque tengo cosas para decir. ¿Tenés cosas para decir? Sí. Bueno, supongo que las vas a decir esta noche. Ah, sí, obviamente. Por lo menos alguna. Obviamente. En general, cuando me toca hablar, conversar, vos sabés que yo no soy periodista, o sea, la palabra entrevista es conversación, la palabra. Generalmente uno habla con actores y entonces habla de cómo fue el comienzo de la vida, y entonces... Pero vos tenés una vida antes de ser actor. Tenés un camino. Sí, o más de una. ¿Más de una? Sí. Pues, por ejemplo, a los 28, 29 años no tenía idea que quería ser actor. Ni siquiera era espectador de teatro, pero espectador nulo de teatro. No ha ido nunca a ver nada. A casi 30 años, sí, bien inculto. Y había visto una obra que hacía Pepe Soriano, que hacía un papa que se llamaba Adriano VII, la obra, en el San Martín. Pero fue por razones espurias, era porque la chica que tenía las entradas me gustaba. Y entonces me pidió que la acompañe y me encontré ahí en Pero no me movió tampoco, ¿eh? ¿La obra? No. Mirá que Pepe Soriano... Después descubrí, pero sí, un grande, en todo sentido. Pero no, después descubrí que soy hijo del cine norteamericano, que vi más o menos 1500 películas entre los 5 y los 15 años. Porque había un cine que vos recordarás, el Cosmo 70, a la sazón era el Cataluña, Cine Cataluña. El mismo Cosmos antes era Cataluña. Era Cataluña, era el Cataluña. Después fue comprado por Vainikov y empezó a dar cine ruso. Sí. Cine de la Unión Soviética y de los países del este europeo. Sí. Un cine comunista sería. Un cine, claro, un cine comunista. En la época de la Guerra Cine Fría. bolche era. Cine bolche. Allí Bueno, vamos a antes ver que fuera cine bolche, era un cine norteamericano. Ajá. Se veía, fui durante 10 años, de los 5 a los 15 años, con mi abuela, los sábados a ver las 3 funciones los sábados, no sé si recordás que había Matiné Vermú, primera noche, y, empezaba a 19:30 y era el noticiario con las 3 películas y el acto vivo. Salíamos 12:30 de la noche. Sí, me acuerdo. Yo iba al cine Rivera Indarte, de Flores, al Continental, y uno se intoxicaba con caramelos Sugus. No, mi abuela mamá traía ya, porque arrancábamos 7 de la tarde y nos salíamos 12:30 de la noche. Venía con el sándwich de Leverbush en la bolsita. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decías a tu abuela? Mamá. Mamá. Son 1500 películas de verdad, porque son 10 años, ¿no? A 12 por mes, 144 por año, en 10 años, 1440. Qué bárbaro. Sí. Y era todo cine norteamericano, era todo posguerra. ¿Y recordás algún director, algún actor? Recuerdo un actor que me influyó mucho, que me determinó a ser actor, que fue Burt Lancaster. O Burton Lancaster. Burt Lancaster. Sí, con su famosa El Pirata Hidalgo. Que tuvo como un segundo turno después en el cine italiano. Sí, lindísimo, sí, hizo El Gato Pardo. En vez de vivir la patética final o de algunos actores de Hollywood. Hace poco vi en televisión La Piel, donde él actúa. Es raro verlo hablar italiano, lo único, pero... Sí. Y El Nadador. Y también hizo, si no me equivoco, espero no equivocarme, porque no soy un analista ni historiador de cine,
Atlantic City es... Sí, hizo Atlantic City. Nunca olvidaremos la escena en que él le mira los pechos a Susan Sarandon y le hacen un primerísimo plano de sus ojos. ¿Cómo hablan los ojos? Bueno, en cine. Pensé que ibas a decir cómo hablan... ¿Los pechos? De Susan. Sí, hablaban también. Le hablaban a él y ella él... se limpia con limón porque trabaja en una pescadería. Sí. Y Burt Lancaster, ya grande, ya viejo, queda deslumbrado por la belleza. Un tipo muy bello. Había sido trapecista. Y llegó a ser un poderosísimo productor. Muy exigente, con un carácter muy duro. Y esa vida anterior, después, bueno, sos abogado. Abogado, sí. Fui abogado del Ministerio de Justicia de la Nación, designado por el general Perón, por decreto. Tercer gobierno. Tercer gobierno, sí. Y fui asesor del doctor Benítez, Antonio Benítez, que era ministro de Justicia, había estado Corbalán Nanclares. Y así me sorprendió el golpe del 76, del 24 de marzo. Sacaron al Ministerio de Justicia fueron los militares de aeronáutica, que digamos dentro de la cosa eran como los menos... Los mismos que fueron al Instituto de Cine, mira vos. Claro, sí, exacto. Y entonces yo era abogado del Ministerio, me dijeron, mira, te van a echar, te van a rajar, pero les caía bien a los de la planta estable. Dije, bueno, lo único que les pido es que me avisen, porque había una ley que se llamaba de prescindibilidad. Yo era un abogado recién recibido, si me echaban, no te nombraban en el Estado por 5 o 10 años, lo cual no era algo agradable para un abogado. Entonces dije, bueno, avísenme y renuncio. Y fue pasando el tiempo y me avisaron un par de veces, mirá, me parece que ya sale, que te echan a la mierda. Y fui quedando. Y al final me tuve que ir con Alfonsín en el 83, 84, no me acuerdo exactamente. Yo estaba trabajando en la COL, que es la Comisión de Ordenamiento Legislativo, o sea, hacen informática jurídica, con Rafael Bielsa. ¿La COL o la CAL? No, la CAL era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era un órgano dictatorial que preparaba las leyes del triunvirato militar. Y funcionaba en el Congreso de la Nación, sí, claro, era una parodia. Vacío, sin una parodia, vacío, una formalidad como un icono. Y la COL es la Comisión de Ordenamiento Legislativo, es cuando se empezó a informatizar las leyes. ¿Viste? Todo eso que inauguró Cristina hará un par de años. Sí. El Servicio Nacional de Informática Jurídica, que cualquiera puede acceder al conocimiento jurídico y a todo lo que está informatizado, sentencias, doctrinas, leyes, etcétera. O sea que conocés a la justicia en aquel tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cómo era? ¿Cómo era el funcionamiento judicial? ¿Muy distinto al de ahora? Porque es curioso, igual que la ahora. Corte Suprema nos renunció, ¿no? Con el golpe. No, nadie, ¿no? Fueron todos cómplices. Es más, muchos de los jueces que tenemos ahora son los que han sido amanuenses con los militares juzgados, con los represores, con los genocidas, con todos los que cometieron delitos de lesa humanidad. Así que a partir del apriete político que ha venido haciendo este gobierno, afortunadamente, al arcaico Poder Judicial de la Argentina, tema pendiente también que no podemos profundizar. Uno de los tantos temas, O sea, ¿no? pero quizás que además el más importante, muy ¿no? juntito del tema de los monopolios mediáticos, como que hay una relación. Pero aparecen todos los temas juntos, aparecen frente a la rural, el desapego de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial reaccionario, en donde hay jueces que fueron nombrados por la dictadura, que juraron por la dictadura, que no encarcelaron. El kirchnerismo ha sido acusado por todas estas cuestiones como conflictivo, como si antes no existieran los conflictos, digamos. En realidad quizás es una no existían los conflictividad. conflictos porque había una renuncia de un sector enorme de la sociedad, la mayoría, los más débiles, a estar representado por alguien que se metiera con esos intereses. Y la verdad es que nunca tuvimos, fuera del peronismo y del kirchnerismo, en la historia argentina, no tuvimos nunca gobiernos que provocaran conflictos de intereses con los factores de poder y con los grupos de presión. Una conflictividad que, por otro lado, ha generado el periodo menos violento de la historia argentina. Sí. Esto
Lo puede No, y el comparar más cualquiera. democrático. Y sí se puede comprar. Veamos esta Corte de Justicia, que es maravillosa, al lado de la Corte de los Milagros de Menem. Sí. Así que tener una Corte que es tan independiente, por lo menos del poder político, que se le tira en contra, como lo hace esta Corte con el poder político, con Cristina. ¿Cómo llegó la actuación? ¿Te llegó a vos o vos la buscaste? No, yo no la busqué. Tenía una amiga, Susana Torres Molina, que decía que yo tenía muchas condiciones, que estudiara teatro y qué sé yo. Yo no le encontraba mucho sentido. Directora teatral, Autora. sí. Y me insistía, y yo era jugador de rugby, digamos como sería profesional, porque jugué 10 años en primera división, así que para mí era mi vida. ¿Trabajabas en la justicia, jugador? Eras un arquetipo, digamos, ¿no? No, primero que nada era la militancia. Ah. Sí, era un arquetipo. Bueno, Era un arquetipo. ser jugador de rugby militante... No era común. No era común. En mi club había un tipo solo, Jorge Carman. Jorge Carman. Jorge Carman. Sí, lo conozco. Jugaba al rugby conmigo. Un saludo a Jorge Militamos Carman. juntos. Un dandy, Jorge Carman. Yo soy una energía. Hoy dirige la Asociación de Amigos del Museo Histórico Nacional. Bueno, jugábamos juntos al rugby en Olivos y militábamos juntos. Y lo hacíamos clandestinamente, ¿no? Aún en los 70. Y a mí me ponía muy eufórico porque hoy pasé y un taxista, no sé qué, me saludaron y me hicieron la B, como en el 73. Yo no sé si te recuerdas que en el 73, en la efervescencia política y cuando ya el triunfo era nuestro, y decíamos que se iban a meter la segunda vuelta en el culo, como ocurrió, todos nos saludábamos por la calle, toda la juventud, todo el mundo, era como la alegría, la enorme alegría que tuvimos en marzo del 73 ganamos. Sí, el 11 de marzo del 73 fueron las elecciones, después la segunda vuelta. Que fuimos todos ahí a Santa Fe, a esa esquina gloriosa Santa Fe. Tal cual, ¿Santa Fe, Godoy Cruz o...? No, Godoy Cruz no, dos que más está para el acá. edificio de 3 pisos, tal cual, sí. No sé si Oro. Oro, Sí. siempre me acuerdo de eso. Sí, es que es un lugar muy En emocionante. el mismo momento que había columnas que marcharon a Devoto también a liberar a los Sí. presos. Estamos, nos mira, melancólicos han pasado 40 años, ¿no? Sí. Mucho tiempo. Sí. Bueno, te decía, la militancia era lo que estaba primero para mí. Y a lo que le dedicaba. Yo militaba en un movimiento que se llamaba FORPE, Fuerzas Organizadas para la Revolución Peronista. Ahí estaba Alberto Iribarne, Ah, Felipe Solá, Corach, todos jóvenes, idealistas que todavía no habían derivado. Carlos Vladimir Corach. Sí. Con esos nombres, los gustos del padre César Mayoral. quedan en evidencia. César Mayoral, que es un abogado que en el, ¿cómo se llama? Está en Cancillería, en un lugar muy importante hace muchos años, un tipo muy... Bueno, éramos varios los que militábamos en FORPE, y cuando llegó el golpe se cortó la militancia y junto se me dio la vejez deportiva, que es muy temprana. Así que me quedé sin piso de golpe. Compartimos esa experiencia, ¿no? El golpe militar implicó para muchos, me incluyo, y te pasó lo mismo, evidentemente, de que uno quedaba como en el vacío, ¿no? Quedamos en el Podía, vacío. por supuesto, no haber quedado, estar o desaparecido o muerto, pero también hay toda una situación para los que sobrevivimos y tuvimos de pronto que inventarnos una nueva vida, ¿no? Pero de esa nueva vida hablamos en el próximo bloque. Bueno, estábamos hablando de tu otra vida, ¿no? Yo te decía que te comprendo porque hay una cisura muy fuerte a partir del 76. Los que tuvimos la suerte de sobrevivir teníamos que reinventarnos un poco. Y yo me acuerdo que andaba por ahí diciendo, ¿qué estudio? Había dejado 2 carreras ya.
y pensaba estudiar psicoanálisis. Y un amigo me dice, ¿sabes que está abierta la inscripción en el Instituto de Cine, allá por el 79, 80, en ese momento? Y ese fue lo que determinó mi acercamiento a algo que ya me atraía. O sea, la casualidad, ¿no? O causalidad. Pero hay algo que subyace, que es previo. Yo, por ejemplo, lo de actor, nunca había ido a un teatro, pero me había visto 1500 películas. Claro. Me había quedado una actuación norteamericana encima, muy potente, un deseo. Yo jugaba solo, y ya era un boludito grande, ponerle 10 años, 11, 12, y jugaba solo, me sentaba en una silla así, yes, what if I get married, yeah, man, boom, iba manejando, hablando, qué sé yo, matando, comiendo. Qué notable, ¿no? Porque nuestra generación tenía los juegos nuestros eran bastante violentos, como es violento el modelo norteamericano. Típico el Poliladron. Ajá. Poliladron fue un juego muy de nosotros, chicos. Hablo de los juegos de la imaginación, ¿no? No con un juguete. Pero además ¿no? el concepto del héroe, ¿no? Que está ligado a las series y a las películas que veíamos, donde siempre había un llanero solitario o un Cisco Kid. ¿A vos te influenciaron esos héroes? Sí, más o menos. Había algo. Yo siempre quería ser indio o ladrón. Sí, quería saltar el banco, no ser el dueño del banco. No. 100 años de perdón. Sí, 100 años de perdón. Me terminé metiendo me di cuenta que sublimé que la militancia, que había admirado ese cine, la Patagonia Rebelde, todo ese cine que rodeó el 73, Las venganzas de Beto Sánchez, yo no sé si te acordás. Sí, claro. Películas, no, sí. películas yo decidí ser y libros director, que fueron... viendo cine argentino. A mí me motivó a hacer cine el cine argentino, ¿no? Ni que hablar cuando la Patagonia Rebelde. Cuando aparece el cine testimonial. Nazareno Cruz y el Lobo, Fabio especialmente, pero también películas como las de Yusid, bueno, y todo ese cine de un periodo brevísimo de los años entre el 71... Como fue breve el gobierno, la primavera camporista. Claro, sí, pero de pronto un poquito antes empezó con una búsqueda de ese nuevo... Viste que la Argentina tiene un montón de nuevos cines, Sí. porque tuvimos un montón de crisis, y de pronto ahora tenemos un nuevo cine que ya lleva 10 años, y esto es una novedad, valga la redundancia. Sí. Bueno, pero contame cómo... Hoy estoy muy conversado, me haces conversar a mí. Contame vos. No sé qué te estaba contando también. No, ¿cómo? Susana Torres Molina. Ajá. Y entonces tuve una entrevista con un maestro que se llamaba Luis Gutman, luego que me atendiera Beatriz Matar, un llamado telefónico pidiéndole estudiar con ella, y ella me dijo, ¿qué sos? ¿Qué haces? Abogado. ¿Y qué más? Y juego al rugby. Ah. ¿Y qué más? Y boxeo. Ah, bueno, mira, yo creo que no es lo tuyo. Me mandó el diablo, no quiso darme clases. Y como le insistí, me dijo, bueno, te derivo con mi marido, con Luis Gutman se llama. Sí, lo conozco. Luis, bueno, entonces fui a Fue ver a Luis. distribuidor de cine. Sí. Distribuyó Mirta de Niñez de Estambul. Ah, mira vos. Gran película. Además de director de cine. Sí, y lo fui a ver a Luis y ya, yo que venía del rugby y del box y de la militancia aguerrida, el tipo me recibió y dijo, hola, ¿qué tal? Y me dio un beso. En esa época, ahora todo el mundo se besa, pero en esa época no se besaban los hombres, en ningún ámbito. El único ámbito que se besaban era el ámbito artístico. Llegué, me encontré con un director, hola, ¿cómo te va? Y me gustó que un tipo me besara, me gustó eso de darle la mano y tener esa torpeza de después comerme un beso. Así que bueno, me metí y la verdad Abogado que y rugby eras más bien durito, digamos. Sí, claro, sí, es una zona bien homofóbica, digamos. Y bueno, y me fue muy bien en el curso, después tuve la suerte ese mismo año de estudiar con Heidi Krila y debuté ahí nomás al toque en una obra que me llamaron, que era el protagonista, que se llamaba Juegos a la hora de la siesta. Que arrancamos en un teatrito del Ecos por Rivadavia al 2500. ¿Quiénes trabajaban en Juegos? Trabajaba Boyolmi, Gonzalo Ortiz Berea. ¿Norberto Díaz estaba, no? No, Norberto Díaz. La hizo esa porque obra. estábamos no la hizo, no. No la hizo. Estábamos en el grupo de repertorio. Que era un Él creo solo que la grupo. hizo en una segunda etapa, me parece. No la hizo, no. No, ¿sabés quién la hizo? Fue un éxito tan inmenso, que pasó de Love a Lon y reventábamos el teatro. Y un éxito tan inmenso que se preparó otro elenco alternativo para que salga de gira. Y el protagonista
de Juegos a la Hora de la Siesta en gira, me decían que estaba muy bien. Y dije, nadie lo puede hacer como lo hago yo. A mí la crítica me había dicho que estaba estupendo, yo me sentía estupendo, la devolución era estupenda, me sentía bárbaro. Creía que era un genio. Y me dijeron, el que lo hace muy bien. Y bueno, ahora que fui, y era Marrale. Y lo hacía como, bueno, el actor que es Jorge. Así que eso me calmó un poquito de entrada. ¿Llegaste al protagónico en teatro después de haber visto cuántas obras de teatro? 2 o 3. No. ¿Sabés cuál vi? Vi 14 veces, antes de ser actor, El señor Galíndez en el Pairó de Eduardo Pavlovsky, dirigido por Jaime Kogan, con Tato Pavlovsky. Y que obra, obviamente, sobre la tortura. Sí. El señor Galíndez es un torturador. Y lo que mostraba Tato era la intimidad, lo cotidiano, ver que el torturador es como un tipo como cualquiera, tiene hijos, le da un beso, lo lleva al colegio. Está dentro de cada uno, ¿no? Que todos tenemos las potencialidades. No hay buenos y malos. ¿De qué manera influyó en el teatro tu escuela, esa escuela de la sala de cine de barrio, digamos? Porque estás hablando de una época donde verdaderamente es una época interesante, hay muchos cambios en el modo de hacer teatro. Si bien todos se plantean ser stanislavskianos y parte de una tradición anterior, hay como una gran renovación del teatro en la época que mencionas. Sí, digamos que aparece el signo de Stanislavski de un modo claro en ese momento. Un poco también pasando por el norteamericanismo, por Lee Strasberg y toda esa historia. Y los grandes actores que empiezan a aparecer y que desplazan esos que yo había visto. Yo no quería ser actor cuando veía cine norteamericano, porque los actores medían 1,95 m y tenían 2 metros de espalda, y eran re lindos. Y entonces, yo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Un enano chueco? Y en ese momento giró la cosa, apareció Dustin Hoffman. Un feo puede triunfar. Un feo es más lindo que un lindo porque tiene talento, o porque expresa, o porque tiene una mirada sobre lo artístico, o porque tiene un compromiso. Aparecieron la testimonialidad también en los actores norteamericanos. Brandon va al Oscar. Dentro del Star System hay como un cuestionamiento y se redirecciona la actuación. Aparece Pacino y De Niro y bueno. El cine de los Racing Bulls, como le decían, los que quiebran la tradición de Hollywood comercial. Exacto. Y esto acompañado por una ola de cine europeo, el buen cine español de los 70, que eso también nos habrá influido, y el cine francés y el cine italiano, el neorrealismo. Feo y chueco, como te autodescribís. No, después me embellecí. Por eso. Después me estoy estropeando porque si no, la pregunta que me hago es cómo te transformaste en uno de los tipos considerados más pintones y de mejor imagen, por ejemplo, en la TV. Porque, digamos, no solo era buena actuación. O sea, no digo que Rani no tuviera su pinta, pero sí. Digamos, el arquetipo del argentino pintón eras vos. Sí, sí. Sos de una generación, además, un poco anterior a Lupi, que es otro arquetipo de argentino pintón. Yo siempre quiero creer, o siempre me gustó pensar, que me consideraran un buen tipo. Y no reducir esa cosa. Me parece que es algo más que tiene que ver con el intelecto, con el... ¿Y quién te consideraba un buen tipo? La gente. Pero sin embargo hiciste papeles de reverendo canallas, digamos. Sí. Sí, pero bueno, son papeles. pero digamos que uno a veces cuando conoce el alma del actor se da cuenta... ¿Vos pensás que eso se distingue? ¿El espectador lo distingue? Yo en general quiero a los actores. En general me parecen buenos tipos, ¿no? Hay cagadores, muchos. Entre los actores son muy inocentes, se dejan joder. A veces tienen éxito, no pueden juntar plata. He conocido actores que son paradigmas de generosidad y solidaridad y de desprendimiento con lo material. Caso Miguel Ángel Solá, te digo, a quien conozco profundamente. Y entonces siempre los he querido, los he respetado, porque conozco otro palo. Como soy abogado, y fui abogado y trabajé 12 años como abogado. Fui policía, trabajé como policía.
Fuiste policía federal. Fuiste coreano. Coreano. Contamos qué es ser un coreano. Ser un coreano es que antes se podía hacer la conscripción, antes se hacía la conscripción, mejor dicho, porque hay gente que ni sabe, la colimba. Y esto implicaba que te podía mandar 2 años a Cobunco, o a mandarte lejos, o hacer 2 años de marina, o cosas por el estilo. Entonces yo estudiaba abogacía y quería seguir y ocuparme de mis cosas, y tenías la opción de hacerla en la policía, la Policía Federal, que era un año, cobrabas el sueldo de agente, que no es poca cosa para un estudiante de 19 años cobrar el sueldo, un agente debe ganar 7.000 pesos, 8.000, no sé, está bueno. Y además se labura 6 horas. Tiene su riesgo porque siendo policía te pueden matar. En aquella época se mataba mucho, se baleaba mucho policía en las esquinas, antes de la cosa política. Sí, estás hablando muy importante porque, este dato es importante. ¿Qué año? Fui policía en el 66. Claro. O sea, la policía era algo respetable. Sí, sí, el botón de la esquina. El botón de la esquina era algo confiable, era buena persona. Era institución, no como vino después del derrumbe moral que implicó el proceso cuando el terrorismo de Estado, en donde los policías y los gendarmes y los prefectos vieron que los militares, que tenían como un lugar superior, se apropiaban de chicos, afanaban, mataban, robaban, tiraban, una cosa, un desastre que se hizo el terrorismo de Estado. Y creo que además que toda la violencia, toda la inseguridad y todo el decaimiento, la degradación moral posterior al proceso es lo que generó la inseguridad en la que estamos inmersos todavía, por esa podredumbre moral, eso de ver que las reservas morales, porque un milico podía ser hijo de puta, podía ser de derecha, pero tenía una honorabilidad, ¿no? Como los viejos conservadores. No eran cagadores, no eran chorros. Me acuerdo de la época, yo era muy chico y vivía en Flores, el comisario Meneses. Evaristo Meneses. Claro, que era un comisario prestigioso, o sea, era considerado como esos comisarios que uno admira, entre comillas, de las series televisivas. No me acuerdo el ladrón con que siempre se enfrentaba a Meneses. Sí. Pero era un famoso ladrón. Absolutamente. Es como si ahora fuera Vitete Sellanés. Y había otro comisario de negro prestigio que entraba a los hoteles alojamiento, albergues transitorios. ¿Cómo se llamaba ese? Ya me voy a acordar. Que decían que la mujer lo había corneado. Sí. Villarino era el ladrón. Villarino era el ladrón. Villarino era el rey de la fuga. Claro, tenía el poliladrón el policía era Meneses y el ladrón era Villarino. Sí. Y se perseguían mutuamente. Bueno, perdón, era perseguido Villarino por lo conocía Meneses. Y la palabra coreano viene porque nace la colimba. Colimba viene de correr, limpiar, barrer. Era el servicio militar obligatorio de la época de la Guerra de Corea. Entonces la gente bautizó a los... No. Pasó así, un periodista, la formación de los agentes de la Policía Federal era en la escuela de policía montada. Atrás está subalterno, escuela de personal subalterno. El movimiento, el cuerpo a tierra, papá, se hacía en el circuito cadete, donde se hizo el club de amigos. Sí. Entonces pasó un periodista y nos vio con ropa de fajina, color beige, y dijo, Argentina está preparando para mandar tropas a Corea. De ahí viene. Y de ahí quedó coreano. Mira vos. Sí. Bueno, volvemos a la actuación. Tuviste un periodo donde hiciste, yo lo recuerdo bien, porque yo en lo personal es uno de los periodos que más vi televisión y que más vi tiras televisivas, que fue, si no me equivoco, el año 92, 93, Zona de Riesgo, sí. Y una cantidad de trabajos que hiciste. Que fueron una ruptura en la televisión, ¿no? Sí, con sí. Rodolfo Rani. Sí. Contame un poco esa experiencia. Trabajé porque mucho con Ledo en esos años. Hay ahí como una influencia del teatro en la televisión, así como ahora vivimos una influencia del cine. Sí, hice un buen encuentro con el director, el sordo Berterrey, ahí en Canal 13 fue. Hice varios programas seguidos. Bueno, y el encuentro con Rani también fue muy fructuoso. Ahí hay es Zona de Riesgo donde está el primer beso entre hombres, entre dos actores. Sí. ¿Lo besaste a Rani? Lo besé a Rani, sí. Eso fue mucho más riesgoso que el entrenamiento como coreano en la policía. Pero mirá cómo cambiaron los tiempos. Vos sabés que se venía hablando... Me acuerdo, había un triángulo amoroso. Sí. Y era sorprendente en ese momento. Sí, a pesar de que estamos hablando bien avanzada la democracia, ¿no? Sí, no, pero de todas maneras son 20 años. Y vos sabés que me acuerdo que el día que íbamos a hacer la escena del beso en la boca,
Generalmente los cámaras, no en cine, pero en televisión, hablan del partido de fútbol, o se duermen, que yo, mientras están haciendo la cosa, tienen la bola llena de ver actores repitiendo No escenas. es el caso ahora, sin ¿no? fin. No. Y hablo de la ficción. Y vinieron, llenaron el estudio ese día que teníamos el beso. Había una inquietud entre los cámaras, y creo que son bastante rudos, ¿viste? También de ver el beso homosexual, el amor homosexual. No estamos hablando de chismes televisivos, estamos hablando de cambios culturales, ¿no? Porque Sí. los cambios culturales se expresan en este tipo de cosas, de la mirada de una sociedad en torno a un hecho como este, ¿no? Sí, después me previeron en la marca del deseo, tuve bastantes. Eso te situaciones. generó bastante quilombo, digamos, Sí, ¿no? sí. Eso y otras cuestiones. Durante los años 90 no tuviste lo que se dice una buena relación con el menemismo. No. Fui querellado, tuve persecución policial, mucha persecución de la AFIP tuve durante el menemismo. Bueno, porque me cansé de decir que Menem era un delincuente y un presidente corrupto, como quedó demostrado en los pasos judiciales posteriores. Pero a mí lo que de todas maneras me preocupaba no era eso. Lo que me reventó de Menem fue el fraude, la traición, revolución productiva, salariazo, que yo vi. Después, al otro día, encontrarnos con que había ganado Bush, no sé quién había, Alzogaray. Bueno, sí, Alzogaray. ¿Lo votaste como muchos lo votamos? Lo voté y estuve en un spot, Ajá. pero ni sabía quién era. Yo estaba feliz. Sí, bueno, muchos acompañamos. Sí, y con- mira vos, Clarín y Nación, y así como lo mandan a más ahora, las corporaciones multimediáticas, en aquel momento dijeron, es Menem, y arreglaron con Menem. Arreglaron la entrega de Canal 13, yo trabajaba entonces en estos programas que vos decís, de Canal 13, y ya sabíamos, un simple actor sabía un año antes de las elecciones que si ganaba Menem, Canal 13 era para Menem, por lo cual Clarín lo sostenía y lo apoyaba, y se veía un morochito ahí de poncho con las patillas mentirosas comiendo ñoquis en la boca, y Cafiero, que era un tipo culto y preparado, y encarnaba la renovación peronista, perdió. Le afanaron la mina. Seguimos conversando con Gerardo Romano es el último bloque porque me pasó volando. El último bloque. Mira vos, pensé que era el primero. Es una buena señal. Ah, bueno. Bueno, vos sabés que nos acompañan distintas organizaciones, en este caso de estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Junta Vecinal de la Villa 21, Asociación Civil 6 de Agosto, La Rosadita, Juventud de Patria Grande Sin Fronteras, Taller de Periodismo Mundo Villa y la agrupación QRS de la Facultad de Medicina. ¿Tenemos alguna pregunta? Mi nombre es Lorena. Quería preguntarte, usualmente la televisión encasilla a las mujeres. Quería saber si en lo masculino a vos te pasa lo mismo, si te sentís como una casilla del galán argentino, si te sentiste alguna vez. Sí, encasilla a las mujeres y a los hombres también. Y sí, a mí me pasó. En un momento dado yo trabajaba como actor solamente y trataba de expresar lo que pensaba y me gustaba el compromiso que tenían los actores y expresar testimonialmente a través de las obras de arte, aunque el actor tenga una cosa secundaria. No sé cómo decirte, el canal, los medios editoriales y demás te inducen. Me ha pasado incluso que me digan, no haces esto, haces tal cosa. Porque quieren que hagas tal cosa o porque era mejor un tipo que no piensa o que solamente tiene una imagen atractiva. Tiene que ver, perdón, con el consumismo también, ¿no? Sí, cierta frivolización de mi personaje, de mi trabajo que no me gustaba y se contradecía con lo que con mi origen, que era la militancia política, que después
pude expresar a través de mi trabajo como actor. Igual siempre preservaste tu zona de independencia, ¿no? Porque en el momento en que tenías la mayor popularidad televisiva, abriste un teatro en tu casa. Sí. ¿O fueron dos teatros, yo recuerdo uno en la calle Montevideo o Rodríguez Peña? Montevideo, dijiste Montevideo. perfecto. Sí, fue Recuerdo haber buenísimo ese ido a teatro en mi ver... casa. Postdata, Tu gato ha muerto. Postdata, tu gato ha muerto. Con Germán Palacios, sí. Un Sí, teatrito hermoso era. divino, sí, la verdad es que muy placentero. ¿Cómo fue esa idea? Porque no, ensayamos mucho con Jean-Pierre Noer, Marcelo Alfaro y Germán Palacios, esta obra de amigos, así, y cuando la teníamos lista no conseguíamos teatro. Y Alejandro Vanelli me dijo, mi representante me dijo, en tu casa, que yo tenía un lindo loft. Y metíamos 75 personas. Y entonces la gente entraba, se tomaba un trago, se comía unos quesos, estaba con los actores antes, estaba el fuego prendido, todo era muy real, ¿no? Y sí, fue muy grato eso. Hasta el 2001 fue todo muy grato, digamos. Ahí hay otra bisagra. ¿Qué pasó? Y la ¿viste? desilusión, la traición. Porque no me acuerdo qué pasó en el 2001. ¿Viste que mucha gente no se acuerda de qué pasó en el 2001? La traición de la Rúa, el fracaso. Digo la traición de la Rúa porque fue una traición a todo el movimiento, ¿no? A todo lo que significa Estado y es responsable, los órganos que Pensé que olvido de esta memoria. Esas cosas de es necesario. Me parece cuando peleé en de Persia, en un momento que dábamos sociedad. Yo no sé las tres de uno y una auxilio. Igual ya de menos pensé esta también, que reclamos, se fortalece la pecta del CT. No, solo me parece que es fundamental. Y a mí cuando aparece alguien diciendo, no, como el caso del señor Macri, que dice que este gobierno habla mucho del presente, del pasado, no del presente, y que para qué sirve revolver el pasado, y se quiere desconocer el pasado, al punto que quieren eliminar la materia de historia de la currícula. Como si no tuviera relevancia, que para poder construir un futuro o establecer un futuro o la base de un futuro y analizar el presente, uno tiene que mirar, uno es lo que venía haciendo, y en lo social es bastante claro, ¿no? Cuáles son los puntos bisagra, los cambios. Vos en un periodo, creo que fue ese, elegiste vivir fuera de la Argentina. Sí. Pero todavía vivo medio fuera de la Argentina. Con un pie en la Argentina siempre, o los dos, bueno. Sí, vivo. Soy rioplatense, vivo en el Uruguay y en la Argentina y voy y vengo. Tengo una hija uruguaya. ¿En qué lugar de Uruguay? Rita, por Maldonado, en Punta Ballena, Laguna del Sauce, por esa zona. Lejos, no acá en Colonia, que es una papa. Sí. Ni en Montevideo, sino más. Y vivo en el campo, así que no... Dijiste que los actores son buena gente. Sí. ¿Hay alguna relación en que lo sean y el nivel de compromiso que tienen en general los actores, que en el campo, por ejemplo, para mí no se da tanto en el campo de la literatura y se da mucho más un compromiso político de cualquier signo, en general de un signo que mira favorablemente, puede mirar críticamente, pero en línea general es favorable en la última década. Y esto es muy fuerte en los actores y en los músicos. Especialmente en este momento y con este gobierno. Es algo aprendido. Para mí, por ejemplo, que yo te veía a vos cuando empezó este gobierno, empezó esta década, digamos, y decía, convencido de este tipo. Te miraba así como escépticamente, miraba todo escépticamente porque a mí me había clavado un puñal el 2001 muy particularmente y venía de la cagada a palos del menemismo. Así que yo esperaba más menemismo del kirchnerismo. Así que yo me fui enamorando con actos concretos y tardé un huevo. Yo necesité el lockout del 2008 del campo, de esa institución nefasta de la Argentina que es la sociedad rural. Tuve que ver ahí claramente cómo estaban las cosas para empezar a darme cuenta, bueno, ya no son demasiadas cosas, descolgar el cuadro, los juicios por derechos humanos, la asignación universal, todo lo que tiende a beneficiar a la cultura y a los actores en particular, los derechos de intérprete. Y entonces, no es que alguien por el peso de los acontecimientos me fui convenciendo y yo no he recibido nada de este gobierno. Y hay montones de actores que como yo están en esta situación. Ni subsidios, ni contratos para laburar, no laburé en Canal 7, no laburé en nada, ni me pagaron un mango nunca de nada. Lo que digo, sabiendo que me genero enemistades, es un compromiso ético que tengo y quiero ser coherente con lo que pienso y con lo que siento. Entonces, yo sé que no me abre un lugar en Canal 13, lo que digo.
Además, Pero bueno, ¿y quién no es que me sobre sí, laburo? el poder, hay una confusión en torno a la cuestión del poder. El poder, confundir gobierno con poder es un gran error, ¿no? Claro. Es decir, desde la perspectiva de un actor, el poder está en quien asigna lugares de poder que no tienen que ver solo con dar trabajo, sino con la categoría de ese trabajo, y sin duda tiene mucho más poder un grupo monopólico como el Grupo Clarín que el gobierno. Oligopólico. Oligopólico. Sí, monopolio de monopolios. Vamos a otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Si alguna vez te quedó algún rasgo de algún personaje que habías interpretado. Si incorporé cosas. No, generalmente uno le presta al personaje sus propias vivencias y todos sus rasgos. Busca, si tenés que hacer un homosexual, buscas en tu propia homosexualidad. O si sos hombre, buscas en tu ánima, que es el aspecto femenino que tenemos los hombres. Y entonces pones eso en movimiento. Y bueno, y después cuando dejás de hacer el personaje, eso sigue estando en vos, ¿no? De aquellos modelos del viejo cine de la infancia, ¿cómo marca la infancia, no? Sí. El Rosebud del ciudadano. ¿Qué pensás que le has dado vos a la actuación y dónde le has dado lo mejor de vos a la actuación? A mí me gustó mucho producir Bent y protagonizarla. Me gustó estar con Hugo Midón, con Juan Leirado, con Marcelo Alfaro, con Boris Rubaja, con Aníbal Morixe. Me gustó estar con toda esa gente. Con Luis Fischer Quintana. Una obra de 16 actores era. Y me gustó mucho hacer a corazón abierto los unipersonales, porque dije mi propia palabra en un escenario. El escenario puede ser un lugar de venganza, y yo quería vengarme del menemismo. Yo tengo una preparación intelectual que me permitía vislumbrar claramente que íbamos camino del neoliberalismo más nefasto y que se iba a desindustrializar el país con la consecuente cantidad de mano de obra desocupada que iba a implicar, y que se estaba rifando y vendiendo el país como se rifó todo el patrimonio económico de las empresas estatales que se remataron, que se regalaron. Así que poder subirme al escenario y hablar desde un lugar casi personal era algo muy importante. Entonces hicimos con Jorge Ginsburg un personaje que era una puta, que tenía acceso a la Casa Rosada, y cogía con Menem y con no sé qué. Entonces terminaba diciendo que los que nos gobiernan son nuestros hijos, unos hijos de puta, decía la puta. Sí. Así que al otro día me llegó la querella del doctor. El que avisa no traiciona. Vos en aquella década avisaste. ¿Qué podrías avisar ahora? Porque hay un sector importante de la sociedad, sobre todo los sectores medios, que parecía haber comprado el discurso hegemónico de determinados medios de comunicación, el discurso de la nata, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Qué le dirías en un monólogo improvisado a esa gente o a quien sea? Mira, el transfugismo, la nata es el tránsfuga paradigmático de la historia argentina, porque lo podemos ver con el pizarrón y todo el dibujo del mapa de medios, puteando a Clarín, y lo podemos ver ahora en un programa mercenario defendiendo a Clarín y atacando a este gobierno. Yo pienso que la historia, viste, que tiene avances y retrocesos, que ha sido un momento de un enorme avance y que tenemos que insistir y persistir por este camino en el que vamos. Los burgueses asustados, los multimedios, los factores de poder. Lo que pasa es que son muchos frentes también, ¿no? De la sociedad rural, la iglesia, el matrimonio. ¿Pensás que el matrimonio igualitario? Yo sé que no sos creyente, pero pensás que toda la iglesia parece. Perdón, no escuché lo de creyente. Que no toda la iglesia, porque de pronto hay sectores de la iglesia que. La iglesia es un poco como el peronismo, ¿no? Sí. Tiene. Uno cuando dice el peronismo. Sí, está Mujica y está von Berg. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Yo igual, ni Mujica ni von Berg.
me gusta la laicidad, quiero que a mí me juzgue un juez que no tenga un crucifijo arriba, que su creencia privada no me involucre a mí, que él tenga la creencia privada que quiera. Si quiere creer ficciones y que hubo una barcaza y que subieron elefantes, jirafas y se inundó el planeta y después bajó el agua, y yo el que lo haga, y cuentos de chicos que a mí me gusta escuchar también, pero me gustaría que estuviera fuera del Estado, ¿sabes? Bueno, hoy en líneas generales... Oye, no y está. perdóname, hay un obispo en Alemania que gastó 41.000, Franz Peter, 41 millones de euros para arreglar su residencia. Eso se le está comiendo el Papa Francisco. En Alemania, que es con Adolf Merkel, quienes han establecido el euro para Grecia igual que para Alemania. O sea, como una continuidad del nazismo por medios no militares, digamos, sería, ¿no? Porque ganó sobradamente Merkel, ahora por 4 años más. Por suerte, si hay algo que un griego nunca va a poder ser, es un alemán, ¿no? Sí. Es una... Bueno, más o menos, porque todo empezó en Grecia, los griegos eran muy nazis. Sí, eran aqueos, digamos. Sí, eran muy nazis y fue el centro de la cultura y la civilización. Y eso se trasladó al centro del mundo, al centro del centro, porque Alemania es el centro de Europa y Europa es el centro del mundo. Y la historia empieza cuando Europa sale a mirar el mundo. Bien, estamos terminando el relato por el principio de la historia y es una linda manera circular de haber encarado esta entrevista. Gerardo, te agradezco muchísimo y bueno, una sola pregunta más. Sí, cómo no. ¿Qué tenés por delante? Como por delante... No. Vivir, tratar de querer mucho a mis hijos y educarlos y ser con ellos como fui con mis padres. Un buen hijo, bueno, y ser un buen padre. Bien, creo que esto amerita un aplauso porque no es poco.